¿Por qué solo 66 libros? El secreto oculto del canon bíblico. ¿Alguna vez has sostenido tu Biblia y te has preguntado cómo llegó a ser así? Lo que crees saber sobre cómo se formó podría estar incompleto. La Biblia no cayó del cielo, perfectamente encuadernada y lista para leer. La verdad es una historia fascinante de fe, de profundo discernimiento y de una guía divina que protegió la palabra de Dios a través de los siglos. En los próximos minutos vamos a descorrer el velo que cubre el llamado canon bíblico. Y te prometo algo, cuando termines de ver este video, no solo entenderás el porqué de los 66 libros, sino que tu confianza en la palabra que tienes en tus manos se fortalecerá de una manera que quizás no esperas. Quédate conmigo, porque la respuesta revela la mano soberana de Dios de una forma que te asombrará. Para empezar, debemos entender que la Biblia se divide en dos grandes testamentos, el Antiguo y el Nuevo. La formación de cada uno fue un proceso único, guiado por la misma mano divina, pero en contextos históricos diferentes. Pensemos primero en el Antiguo Testamento, las escrituras que Jesús mismo leyó, amó y citó. Mucho antes de que Cristo caminara por las polvorientas calles de Galilea, el pueblo de Israel ya tenía una colección sagrada de escritos que reconocían como la voz misma de Dios. No fue una decisión de un día para otro, fue un reconocimiento que duró siglos. Estos textos se dividían en tres grandes secciones: la ley o la Torá, los profetas o los Nebim, y los escritos o los Ketubim. Desde el principio, la ley de Moisés fue aceptada como la palabra directa de Dios. ¿Recuerdas la historia en el libro de Nehemías? Cuando el sacerdote Esdras leyó el libro de la ley al pueblo que había regresado del exilio, hombres y mujeres lloraron al entender las palabras, reconociendo la autoridad de Dios sobre sus vidas. Ese es el poder del canon. No es una lista de reglas, es una revelación que transforma. Luego, los escritos de los profetas como Isaías, Jeremías o Daniel fueron añadidos porque sus palabras demostraron ser divinamente inspiradas. Sus profecías se cumplieron, y su llamado al arrepentimiento y a la justicia resonaba con la santidad de Dios. El pueblo de Dios, a través de su historia, aprendió a discernir qué escritos llevaban el sello inconfundible de la inspiración divina. Cuando Jesús habló en el camino a Emaús de todo lo que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se decía de él, todos sabían exactamente a qué libro se refería. Eran la base de su fe, la larga y detallada historia de la promesa de Dios. Ahora, avancemos hasta después de la resurrección de Cristo. Los apóstoles y los primeros discípulos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a escribir evangelios, cartas y relatos para instruir, corregir y animar a las nuevas iglesias que florecían por todo el Imperio Romano. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y donde surgen muchas dudas hoy en día. Se escribieron docenas de textos. Entonces, ¿cómo decidieron los primeros cristianos qué libros pertenecían al Nuevo Testamento y cuáles no? Aquí es donde entra el gancho que renueva nuestra atención. ¿Qué pasó con los libros que se quedaron fuera? Los famosos evangelios perdidos como el de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena. ¿Acaso la iglesia primitiva nos ocultó algo deliberadamente, escondiendo verdades sobre Jesús? La respuesta es un rotundo no, y la razón es la clave de todo el misterio. La iglesia primitiva, bajo la guía del Espíritu Santo, utilizó tres filtros increíblemente importantes, no para elegir sus libros favoritos, sino para reconocer la autoridad que Dios ya les había dado. Primero, ¿fue escrito por un apóstol o por alguien directamente conectado con un apóstol? La autoridad apostólica era fundamental. Ellos fueron los testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mateo y Juan eran apóstoles. Marcos escribió el testimonio del apóstol Pedro, y Lucas, el médico amado, fue un compañero cercano del apóstol Pablo. Su cercanía al evento era crucial. Segundo, y quizás el más importante, su enseñanza era coherente con lo que ya se aceptaba como escritura, es decir, con el Antiguo Testamento y con las enseñanzas de Jesús, que ya circulaban y eran aceptadas. Aquí es donde muchos textos fallaron estrepitosamente. El famoso Evangelio de Tomás, por ejemplo,
no es una narración de la vida de Jesús, sino una colección de dichos secretos. Algunos son similares a los evangelios, pero otros son extrañísimos y contradicen todo lo que sabemos de Jesús. En uno de sus últimos dichos, afirma que María Magdalena debe hacerse hombre para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Te suena eso al Jesús que honraba y dignificaba a las mujeres como nadie en su época? Por supuesto que no. Tercero, ¿fue el libro aceptado y utilizado por la mayoría de las iglesias en todo el mundo conocido? Desde Antioquía hasta Roma, el Espíritu Santo estaba creando un consenso. Las cartas de Pablo eran leídas en todas partes. Los 4 evangelios que conocemos eran universalmente aceptados como el relato fidedigno de Jesús. Este consenso de la Iglesia Universal era visto como una confirmación del Espíritu Santo. Sé lo que podrías estar pensando. ¿Cómo puedo confiar en decisiones tomadas por hombres falibles hace casi 2000 años? Y esa es la objeción más importante que debemos resolver. Si nuestra fe estuviera en la sabiduría de los hombres, sería una fe frágil. Pero el secreto del canon bíblico no es la infalibilidad de los hombres, sino la soberanía de Dios. La creencia fundamental es que Dios mismo, a través de su Espíritu, guió a su pueblo para que reconociera su voz y preservara su palabra exacta. Es como un buen pastor que no solo guía a sus ovejas a los pastos verdes, sino que las mantiene activamente alejadas de las hierbas venenosas. Dios no dejó a su iglesia a oscuras, la guió hacia la luz de su verdad. Llegamos ahora al momento culminante de esta revelación. Imagina la Biblia no como una estantería de libros, sino como un arpa celestial. Cada uno de los 66 libros es una cuerda, colocada y afinada perfectamente por el maestro músico, que es Dios. Si añadieras una cuerda extraña, una que no pertenece, la sinfonía de la redención se distorsionaría con una nota discordante. Si quitaras una de las cuerdas originales, la melodía quedaría incompleta, le faltaría una parte esencial de la historia. Los 66 libros que tenemos hoy tocan juntos la canción perfecta y completa del amor de Dios por la humanidad, desde la promesa en el Génesis hasta la consumación en el Apocalipsis. Así que, la próxima vez que veas esos 66 libros, no veas una selección humana. Ve una colección divina, el Antiguo Testamento, reconocido por el pueblo de Israel y confirmado por Jesús, y el Nuevo Testamento, reconocido por la Iglesia primitiva bajo la guía del Espíritu Santo, basándose en la autoridad de los apóstoles que caminaron con Cristo. Tu Biblia no es una colección de libros al azar, es una carta de amor, divinamente inspirada y soberanamente protegida para ti. Es un milagro que la tengas en tus manos. Por eso, mi llamado a la acción para ti hoy es este. No dejes que tu Biblia simplemente ocupe un lugar en tu estantería. Te invito a que hagas algo práctico y personal. Toma un momento hoy, en silencio, y simplemente sostén tu Biblia. Siente su peso y agradécele a Dios por el increíble milagro de que su palabra haya llegado hasta tus manos. Luego, ábrela con una nueva reverencia, sabiendo que cada palabra está ahí por un propósito divino. Te propongo que leas el Salmo 119, el capítulo más largo, dedicado por completo al amor por la palabra de Dios. Pero no lo leas de corrido. Lee una porción y subraya cada vez que el salmista describe la palabra como un tesoro, una luz, un consejero o un deleite. Hazlo un acto personal de redescubrimiento. Hemos visto que el canon no fue un accidente ni una conspiración. Fue un acto de preservación divina. Así que te dejo con esta reflexión final. ¿Qué cambia en tu vida espiritual saber con absoluta certeza que el libro que tienes en tus manos es exactamente el que Dios quería que tuvieras?